tema. Es a mi invitada de esta tarde. Le agradecemos que nos permita estos minutos con Mega Noticias a la doctora María Teresa Leal Asensio. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Doctora, un gusto volverla a saludar. Igualmente. Muchas gracias, Mitzi. Doctora, ¿cuáles son las condiciones del agua que consumimos en nuestro país? Sabemos que hay contaminación en diferentes puntos y por diferentes razones, pero ¿de qué tan buena es el agua que nos llega y qué es lo que produce esta contaminación? Bueno, la respuesta es muy amplia, principalmente porque cada demarcación, cada municipio, incluso cuando son áreas muy grandes como las ciudades, las urbes, toman agua de diferentes puntos, de diferentes fuentes, y eso significa que algunas tienen un problema y otras tienen otro. En el caso de Iztapalapa, que estabas tú hablando, hay escasez porque en general el Valle de México no tiene suficiente agua. ¿La gente puede hacer algo? Sí, puede captar su agua de lluvia y va a ser de mejor calidad que esa que le están proporcionando, sobre todo en las pipas. Puede ser que venga, pon tú, de la demarcación de Tlalpan, que tiene mejor calidad de agua. Pero si viene de la misma demarcación en Iztapalapa, como dice la gente, que tiene mala calidad, en algunos casos sí, por su posición geográfica en el Valle de México, la demarcación de Iztapalapa recibe agua de las profundidades del Vaso de Texcoco, mayormente. Y esa agua pasa por pues a veces si hay algún problema de operación, si hay mucha demanda y que rebase la capacidad de la planta, pues a veces se va a mezclar con agua que no tiene las mejores características. Entonces, ¿qué contiene el agua? Pues el agua, como sabemos, es un gran disolvente, por lo que significa que se va a llevar disuelto muchísimas sustancias. Si pasa por gasolina, aunque no sea soluble, la va a arrastrar y va a quedar con cierta cantidad de esos compuestos que forman a la gasolina, ¿no? Entonces, el agua, digamos, que pasa por nuestros ríos es la que es más fácil que se contamine porque está en la superficie, porque somos descuidados, porque tenemos un incidente en carretera y si se descarga el tanque de gasolina va a ir a dar a un arroyo. Si está lloviznando cuando circulamos, pues eso va lavando las carreteras y va a dar a los arroyos. Si la posición en la cual está nuestro hogar no queda bien el drenaje, pues se nos hace fácil descargar hacia un patio, hacia atrás, o hacia el subsuelo incluso, sin el debido tratamiento. Entonces, muchas de esas cosas las podamos hacer si le damos el debido tratamiento. Doctora, y particularmente la contaminación de los ríos, de los diferentes afluentes que hay en nuestro país, pues es una cuestión que preocupa porque cada vez nos estamos quedando con menos. Las descargas de las cuales usted menciona, el que estén cerca incluso tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, con los lixiviados que también terminan en estos afluentes, por eso también pues se termina en una fuerte contaminación. ¿Se está haciendo algo para disminuir esta situación, esta condición en nuestro país? Digamos que son dos situaciones que son opuestas. Por un lado, la ciudad va avanzando en el alcantarillado, va instalando las redes que captan el agua residual, pero no necesariamente puede tan rápidamente ampliar la capacidad de tratamiento de sus plantas. También la geografía hace que no tengamos en todas las secciones de una misma ciudad la misma capacidad de tratamiento. ¿Sí? El agua la vamos a dejar fluir por gravedad y eso significa que vamos de lo más alto a lo más bajo, ¿verdad? Y por lo tanto las partes más altas puede ser que sí desagüen hacia el alcantarillado todas sus descargas, pero las partes bajas, desgraciadamente hay poca conciencia de la población y se va a ir a instalar en donde le gustó o donde pudo comprar, donde no necesariamente hay los servicios
de tratamiento. Digamos que aunque México va avanzando en cuanto a la capacidad de tratamiento, pues en realidad eso todavía no se nota en nuestros ríos, ¿no? Veracruz, que tiene tantos ríos, muchos en realidad están contaminados por las descargas de las propias ciudades, lo cual es una pena muy grande, ¿no? Entonces los ríos eran antes, o todavía son mayormente, nuestra fuente de agua potable, pero si ya está contaminado, pues estamos teniendo ahí un riesgo muy grande, ¿no? De nuestra salud, tan solo las enfermedades diarreicas. Para empezar con lo más, digamos, agudo de lo que nos puede pasar, ¿no? Así es, y bueno, y de forma inmediata, porque el otro día platicábamos también con la contaminación que tiene que ver con el arsénico, de cómo tienen que pasar periodos muy largos para que una persona comience a presentar estos efectos adversos, como por ejemplo el cáncer, que son 20, 30 años después, que básicamente es una contaminación de forma paulatina, y esto principalmente ha ocurrido en los estados del norte. Mencionaba usted en aquel entonces con nuestra plática uno de los estados que lo ha hecho bien al respecto, que ha tratado de tener en tratamiento el agua para poder pues disminuir estos minerales que se encuentran, vamos, en el agua. Sí, bueno, arsénico no hay en todo el país, hay mayormente en el altiplano, pero también hacia las zonas montañosas, hacia el sureste, ¿no? Entonces podemos encontrar en Oaxaca, en Morelos, en Puebla, en Hidalgo, en Zacatecas, en Durango, en Coahuila, en Chihuahua. Y conforme se va usando más, digamos, vamos tomando agua de mayor profundidad porque ya nos acabamos la más superficial. Entonces va siendo mayor la probabilidad de que empecemos a encontrar sustancias como arsénico. Y como bien dices, el daño no se nota de inmediato, el daño se nota a los 10, 15, 20 años, todo depende de la concentración que estamos ingiriendo. En estos estados que mencionaba, me parece que era Coahuila, el estado que había invertido más en poder resarcir estos daños que estaba provocando precisamente tanto el arsénico como otros metales pesados que estaban afectando el agua, si no mal recuerdo, doctora, y también mencionaba el caso de Nuevo León. Bueno, lo que comentábamos es que en Coahuila es un problema muy antiguo. O sea, arsénico en el agua de Coahuila tiene fácil 50 años que ha sido detectado. Y entonces la autoridad lo que ha hecho es encontrar pozos que tengan menos concentración, si acaso incluso que cumpla con la norma sin nada más, y entonces mezclar un poco porque requiere mucha agua, más de la que tiene disponible sin arsénico. Por lo tanto, lo que hace es mezclar y eso ha reducido la concentración a la cual la gente se ve expuesta, ¿no? Lo que yo mencionaba acerca de Nuevo León es que hay varias entidades, entre ellas esta, que han hecho muy buen trabajo con el manejo de sus aguas residuales. Y entonces logran estar en un relativo equilibrio entre cómo están tratando sus descargas, el agua que dan a la población es también de buena calidad, y eso a través de un manejo integral, digamos, en donde todo el círculo del ciclo del agua se ve atendido, digámoslo así, ¿no? Claro que la industria luego requiere más agua, la agricultura es el principal usuario de agua en México, y entonces pues el propio empuje económico hace que tengan vastas zonas agrícolas en Coahuila donde no hay suficiente agua para que en forma natural ocurra eso. Entonces, bueno, es muy complejo el manejo del agua, sin embargo, hay que añadir esto, ¿no? Para atender a estar en un equilibrio y ser sustentable, pues sencillamente tenemos que gastar menos agua. Y eso es una tarea de absolutamente todos. Los que riegan para tener productos agrícolas deben hacerse más eficientes. Y los que usan en la industria deben hacerse más eficientes y, de ser posible, incluso un uso neto cero de agua. Lo que tienen es lo que van reusando y de esa manera hacerse más sustentables.
utilizar el agua residual ya tratada también es una posibilidad. Ahora, déjeme preguntarle esto y concluir con esto nuestra conversación de esta tarde. ¿Es constante el monitoreo que se realiza para detectar agua contaminada o hace falta más por hacer por parte de las autoridades? Yo le preguntaba en alguna ocasión si se trataba de corrupción, se trataba de una falta de recursos, se trataba de una omisión también por parte de las autoridades. ¿Sí lo hay? ¿Sí hay un trabajo puntual o falta todavía mucho por hacer? Lo hay, la Comisión Nacional del Agua tiene redes de monitoreo nacionales, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Sin embargo, pues a veces las poblaciones siempre han ido creciendo y por lo tanto quiere decir que en un cierto momento tal vez la capacidad de sus plantas de tratamiento no son suficientes. Por lo tanto, lo que voy es que hay que poner más puntos de muestreo y eso es lo que tal vez no está ocurriendo. Por otro lado, adicional a esto es que tal vez los sistemas de agua potable, las comisiones municipales, también hacen análisis, pero no los publican. Y entonces eso es por así decirlo, un desperdicio de recursos, porque ya hicieron el análisis, ya estuvieron ahí en donde está el pozo o el río y no conocemos sus resultados. Entonces estaría muy bien un esfuerzo de apertura hacia los datos que tenemos de calidad del agua y entonces sí podríamos decir, acá nos hacen falta datos, acá tenemos suficiente muestreo, y por lo tanto que los esfuerzos sean conducidos hacia donde es más urgente. Eso me parece que es lo importante. La autoridad desperdicia recursos y debería, bueno, pues de aplicarse adecuadamente, sobre todo pues para el bien de todos. Doctora María Teresa Leal, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Siempre es un gusto poder platicar con usted. Gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Oiga, regresando un poco al tema que hablábamos al respecto de la contaminación por